Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y estamos aquí para dar inicio a la programación de hoy. Hoy estamos comenzando con un horario especial. Vamos a iniciar con la lección de escuela sabática regular a cargo de mi querida esposa Rosita. Así que les dejo de inmediato con ella. Bendiciones. Rosy, el tiempo es tuyo. Muy buenos días tengan todos. Que el Espíritu Santo de Dios hoy tome el control de nuestras mentes, como vimos ayer, y que cada pensamiento refleje que el Espíritu Santo, que nuestro Señor, mi amante Cristo Jesús, mora en nosotros. Le agradecemos a Dios por este día que nos ha dado, un día fresco, tranquilo, y vamos a entrar en materia compartiendo la pantalla. Vamos a poner esto en jaque, como dicen, y vamos a permitir que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, que abra nuestro entendimiento, que podamos sentarnos a sus pies y permitir que Él nos enseñe las lecciones que tiene para cada uno de nosotros. Al estudiar esta guía de estudio, me doy cuenta de que lo más importante para el Señor es nuestra entrega, una entrega total de nuestra voluntad. Y cuando nos entregamos por completo a Jesús, así como Él se entregó por completo para morir en nuestro lugar, nos daremos cuenta el gran amor de Dios hacia nosotros. Y ese amor nos va a traer, nos va a llenar el corazón de alegría y de agradecimiento por tal entrega, por tal amor. Y esperamos que en esta guía de estudio titulada En el crisol con Cristo, nos demos cuenta de que cuando pasamos por un crisol, como dice la definición del diccionario, cuando pasamos por una prueba difícil, cuando pasamos o estamos en un lugar o en una situación donde se concentran todas las fuerzas en nuestro alrededor, nunca olvidemos que nuestro Padre Celestial nos ama y que nos permite la prueba para que disciplinemos nuestra mente, para que instruyamos nuestra mente a pensar como Jesús, amar como Jesús, a seguir en sus pasos, y que al seguirle cada día se vaya reflejando en nosotros su carácter. Y de esa manera, cuando Él venga por segunda vez y nos mire, Él se verá reflejado en cada uno de nosotros. Así que nunca olvidemos que el Señor nos ama aún cuando estamos en medio del crisol, y nunca permitirá que seamos probados más allá de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la prueba nos dará un medio de escape. Así que en esta semana en particular estamos aprendiendo a luchar en medio del crisol con la fuerza de Cristo. Nosotros no tenemos la fuerza para sostenernos en pie en medio de una prueba. Solamente es a través de la fuerza que proviene de Jesús que podremos sostenernos, mantenernos firmes y no permitir que el crisol, que la prueba, que el fuego que arde alrededor de nosotros nos consuma. Y el versículo para memorizar, hoy voy a compartir otras versiones interesantes. En esta filmina estábamos compartiendo que debemos recordar que estamos luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en nosotros. Yo no tenía idea de que el poder de Jesús está cuando el Espíritu Santo mora en nuestra mente. Exacto, cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros nos entregamos por completo a Jesús y le cedemos el control al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos mora en nosotros, y al morar en nosotros el poder
de la divinidad está en nosotros, y es por eso que Pablo dice que la fuerza de Cristo actúa poderosamente en él y actuará poderosamente en nosotros en la medida en que nosotros nos entreguemos por completo a Jesús. Y me llamó la atención estas diferentes versiones, esta versión Kadosh, que es una versión en donde se nos dice que ellos han procurado presentar los libros de las escrituras en el orden en que fueron escritos, y también pues han procurado mantenerse lo más cerca posible del original. Así que ellos tradujeron este versículo de Colosenses 1:29 por este trabajo, luchando con toda la energía que Él, nuestro amante Salvador Cristo Jesús, tan poderosamente aviva en nosotros. Y me llama la atención la palabra avivar, porque quiere decir que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y al conocer a Jesús y el gran amor que Él, con el cual Él se entregó a nosotros, entonces cuando nosotros nos entregamos a Él, nacemos de nuevo. Él aviva estos huesos secos que estaban muertos en delitos y pecados, y al morar en nuestro corazón nos aviva. Y la versión Reina Valera 95 nos dice, luchando según la fuerza de Él, que actúa poderosamente en nosotros. Él nos da su fortaleza. Y acá también nos dice lo mismo, nos da su fortaleza, nos da su poder. Así que recordemos, solos no podemos luchar contra un enemigo invisible como lo es Satanás. Pero en la medida que permitimos que el Espíritu Santo, que también es invisible a nuestra vista, cuando permitimos que Él more en nosotros, todo el poder de la divinidad estará luchando contra los poderes de las tinieblas y nos darán la victoria en la medida en que nosotros nos entreguemos para que el Espíritu Santo more en toda su plenitud en nosotros y nos dé la victoria. Qué interesante este texto bíblico. Y hoy necesitamos el poder del Espíritu Santo porque necesitamos perseverar. Perseverar es necesario, porque si no perseveramos, créanme que nos vamos a hundir igual que Pedro, que en vez de mirar a Jesús y obtener su fortaleza, vamos a mirar el crisol, vamos a mirar cómo el fuego nos rodea, o las aguas, como en el caso de Pedro, y nos va a dar temor. Y ese temor nos lleva a quitar la vista de Jesús y a hundirnos. Y no, Jesús no quiere eso. Jesús no nos ha llamado para que muramos, tampoco nos llamó para que fracasemos. Y está permitiendo el crisol justamente para hacernos fuertes, para que su poder more en nosotros por completo y así podamos perseverar hasta el fin. Así que hoy vamos a aprender a perseverar, pero con el poder de Jesús. Y Mateo 10:22 nos recuerda, al que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo quiero ser una de esas personas a las cuales Jesús le ponga la corona de vida eterna. Quiero perseverar, y yo estoy segura que tú también. Así que te invito a que escuches esta parte de la lección que nos va a enseñar cómo perseverar hasta el fin. Leemos en la historia de la lucha de Jacob con Dios. Y vamos a leer, la historia de la lucha de Jacob con Dios. ¿Qué se nos dice de esa historia en cuanto a la perseverancia? ¿Sabía usted que Jacob fue uno de los patriarcas que perseveró hasta lograr obtener la bendición de Dios? Luchó con Dios cara a cara hasta que obtuvo la bendición, y no soltó a Jesús hasta que el Señor le bendijo. ¿Estás tú dispuesto a luchar con Jesús para obtener la bendición
que Él ha prometido la bendición de la vida eterna, luchemos con Él hasta el fin. Vamos a tomar en cuenta también el contexto de la situación de Job para que podamos también aprender de este gran patriarca. Y vamos a ver solamente algunos textos que tienen que ver con esta gran lucha. Recordemos que Jacob deja la casa de su suegro para regresar a su casa en Canaán, a la casa de su padre. Y el temor de él es encontrarse con su hermano Esaú. Él le robó la bendición de la primogenitura y tuvo que salir huyendo de la casa de sus padres porque Esaú prometió matarlo por haber engañado a su padre y por haber robado la primogenitura que hasta cierto punto Esaú se la había cedido por un plato, por un guiso de lentejas, pero a veces sufrimos de amnesia, ¿verdad? Así que ahora él está regresando a la casa de su padre y sabe que Esaú viene para encontrarse con él con 400 hombres. Y él, Jacob, habla con Dios y le dice: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre estos dos campamentos. Él, cuando cruzó el Jordán la primera vez, camino a la casa de su tío, que ahora también es su suegro, él iba solamente con un cayado en su mano. Ahora que regresa de vuelta a Canaán, a la casa de su padre, regresa con 12 hijos, regresa con mucho ganado, con muchos siervos, con mucha riqueza. Y esa riqueza la dividió en dos campamentos conforme a las dos esposas que tenía. Qué bendición la de Dios, que Él llega, cruza el Jordán sin nada y ahora regresa sobre dos campamentos. Y ahora sigue su oración a Dios y le dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos, hablando de sus esposas y sus hijos. Pero esa noche se levanta, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado del Jaboc. Los tomó y los hizo cruzar el río junto con todo lo que tenía, y así se quedó solo. Y en ese momento en que él se queda solo, de repente siente que una mano le toca el hombro y lucha con un varón, el varón que le tocó el hombro, hasta que rayaba el alba. Ese lugar donde él estaba era un lugar que era muy propicio para ladrones, asaltadores, y él pensó al principio que estaba luchando contra uno de estos varones. Así que luchó con todas sus fuerzas hasta que se dio cuenta de que este varón era mucho más fuerte que una persona humana. Y ahí se dio cuenta que estaba luchando contra Jesús. Sí, contra Jesús en forma de un ángel. Así que luchó con él hasta que rayaba el alba. Como vio que no podía, o sea, el ángel se dio cuenta que no podía contra Jacob, le tocó el encaje de la cadera y el encaje de la cadera se le dislocó mientras luchaba con él. Entonces, el varón con la cual Jacob estaba luchando le dice: déjame ir porque ya raya el alba. Y Jacob le responde: no te dejaré si no
me bendices. Él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Que luchemos con la fuerza que Él nos da. Que luchemos junto con Él y que venzamos todo lo que se opone a Dios y a su palabra. Que salgamos vencedores. Así que Jacob entonces le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿De qué fue librada el alma de Jacob? De su pasado, de su pecado de engañar a su papá, de robarle la primogenitura a Esaú. Eso lo vimos cuando estudiamos el libro de Génesis el trimestre pasado. Finalmente, su pasado quedó enterrado junto con su antiguo nombre, que significa engañador. Ya no más engaños, ya no más ser engañador. Ahora su nuevo nombre y su nueva identidad es Israel. Israel es vencedor y ahora inicia una nueva etapa y una nueva vida para el antiguo Jacob, que ahora es Israel. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Interesante que ahora en su nueva vida, ahora que ya no es un engañador, ahora tiene una debilidad. Está cojeando de su cadera, símbolo de ese encuentro con Dios cara a cara. Podemos saber lo que está bien y ejercitar nuestra voluntad para hacer lo correcto. Pero cuando estamos bajo presión, puede ser muy difícil mantenernos aferrados a Dios y a sus promesas, porque somos débiles y temerosos. Por ende, una de las fortalezas importantes del cristiano es la perseverancia, la capacidad de seguir adelante a pesar de querer darse por vencido. ¿Cuántas veces no hemos querido simplemente decir, Señor, yo no sirvo para esto, toma mi vida, no quiero seguir viviendo, ya quiero descansar de esta lucha? ¿Cuántas personas no hemos conocido que se han vencido, que se han dado por vencidos con la lucha y han preferido morir que seguir luchando, que perseverar? Se requiere una fortaleza que va más allá de la fortaleza humana para seguir adelante a pesar de las adversidades que se nos presentan a diario. Y en la medida en que nosotros mantengamos nuestra vista puesta en Jesús, a medida que nosotros nos entreguemos por completo a Jesús y permitamos que el Espíritu Santo more en nosotros, este es el templo del Espíritu Santo, permitamos que Él more, que limpie nuestra mente y que nos dé su poder. Y en la medida en que Él nos da su poder, venceremos, perseveraremos hasta el final. Y de eso se trata, la perseverancia, obtener la fortaleza. Mucha gente piensa que, bueno, se obtiene la fortaleza y el poder de nuestro interior, pero como seres humanos somos débiles y la fortaleza está en Jesús, en el Todopoderoso. Y en la medida en que Jesús
sea el que viva en nosotros, seremos más que vencedores en su nombre. Uno de los mayores ejemplos de perseverancia en la Biblia es Jacob. Muchos años antes, Jacob había engañado a su hermano Esaú y a su padre para que le asignaran las bendiciones de la primogenitura. Y eso lo vemos en Génesis 27. Y desde entonces había estado huyendo por temor a que Esaú quisiera matarlo. En su sueño, Jacob tuvo un sueño espectacular de una escalera que llegaba hasta el cielo, de la tierra hasta el cielo. Dios le había dado maravillosas promesas de conducción y bendiciones. Y eso lo vimos en Génesis 28. Pero a pesar de que el Señor le prometió que lo iba a bendecir, que iba a ser de su descendencia una nación grande. Sí, la nación de Israel, esa es la que existe hoy. Todos los que son de la nación de Israel son hijos de los hijos de Jacob, de Israel. Su nombre fue cambiado a Israel y todos sus descendientes ahora forman parte de esta gran nación de Israel. Él tenía miedo de su futuro, tenía miedo y estaba asustado. Jacob estaba desesperado por contar con la seguridad de que Dios lo aceptaba y de que las promesas que le había presentado muchos años atrás seguían vigentes. ¿Cuántas veces no hemos dudado nosotros de Dios? Pensando que la embarramos, que nos hemos alejado tan lejos de Él, que ya no somos dignos de sus promesas y mucho menos de sus bendiciones. Y nos quedamos pensando, Señor, he pecado tanto contra ti, me he alejado tanto de ti que ya no quiero seguir viviendo. Toma mi vida porque ya la embarré. He hecho de mi vida un desastre. Y ya no soy merecedor ni de tus bendiciones ni de tus promesas. Sin embargo, cuando Jacob luchaba con alguien que en realidad era Jesús, se le dislocó la cadera. Y desde ese momento, lo más probable es que no haya podido seguir luchando contra el ángel porque el dolor debió haber sido insoportable. Debió haber habido un cambio sutil de luchar a aguantar. Jacob se aferra a Jesús en medio de un dolor insoportable hasta que recibe la seguridad de su bendición. Entonces Jesús le dice, déjame porque ya raya el alba. ¿Cuántas veces has estado en dolor? ¿Cuántas veces has pasado por pruebas tan difíciles, por situaciones difíciles en donde no ves la salida? Has perdido un ser querido, has perdido tu entrada económica y no ves la salida y sientes que ya no aguantas. En ese momento el Señor te pide que mires hacia arriba y que busques la fortaleza en Él. No lo sueltes hasta que no te haya bendecido. Jacob recibió la bendición porque se mantuvo firme a pesar del dolor. Y eso me recuerda una canción que canta Del Becker, que siempre me recuerda que en medio del dolor, a pesar del dolor, se aprende a confiar en Cristo. Se aprende a mantenerse firme en Él. Y eso fue lo que aprendió a Jacob en medio de su dolor más angustiante. A veces Dios tiene que dislocar nuestra cadera. Sí, la disloca. ¿Y cómo la disloca? Quitándonos nuestros apoyos. Si nuestro trabajo era nuestro Dios, nos lo quita.
Si de repente nosotros dependíamos de alguien, y voy a poner mi caso en particular, en vez de depender de Dios, yo dependía de mi madre. Dependía de que ella me tirara la toalla en momentos de necesidad económica. Dependía de mi madre para decirme qué hacer cuando tenía que tomar decisiones. Mi madre era como mi guía. Y el Señor, en su infinito amor hacia ambas, mi madre enfermó y fue una enfermedad que le impedía respirar por sus propios medios. Tenía que respirar con un respirador, con un tanque de oxígeno. Y el Señor le enseñó a mi madre también a depender de Él para cada respiro. Mi madre aprendió a rendirse a Él y a entregarse a Él por completo en medio de ese crisol. Sí, mi mamá ahora descansa en el Señor y yo tuve que aprender también a depender de Jesús para cada detalle de mi vida, porque me quitó el apoyo físico que yo tenía, para que yo aprendiera a aferrarme a Él en medio de cualquier situación que se me presentara. Y he aprendido a aferrarme a sus promesas y a confiar mi vida, todo mi ser, entregarme por completo a aquel que me amó y se entregó por completo para que yo hoy tenga la oportunidad de la vida eterna. Sí, me dislocó la cadera. Así que si Dios también tiene que dislocar la tuya, lo hará para que te aferres a Él en medio del dolor. Y el Señor nos promete en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Y esa misma victoria es nuestra si permitimos que el Espíritu Santo nos llene con su poder. Y es más, Dios permitió que las dolorosas secuelas, hablando de Jacob, continuaran. Jacob cojeaba cuando se reencontró con su hermano. Las apariencias externas mostraban debilidad, pero para Jacob era un triunfo, porque había luchado con Dios cara a cara y había vencido. Y a través de su debilidad física, venció porque el hermano, al ver que cojeaba, se dio cuenta de que Jacob no estaba en posición de pelear contra él ni de sus 400 hombres. Se dio cuenta de que su hermano era débil. Y cuando vio que su hermano se arrastraba prácticamente para ir donde él, Esaú se bajó de su caballo y corrió a él y abrazó a su hermano. Lloraron. Fue un reencuentro que conmovió a todos los que lo vieron. Y el Señor nos dice en 2 Corintios 12, 9 y 10, que su poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes. Jacob era débil físicamente, pero había sido fortalecido por el poder de Dios. Cuando tú admites que tú no puedes, que eres débil, entonces buscas ayuda en Dios. Mientras que tú piensas que tú puedes y que tú no necesitas ayuda,
allí es en donde está nuestro fracaso. Y se los digo porque yo fracasé siempre, las veces que pensé que yo podía sola, que no necesitaba de Dios, que esto era un asunto en que a Dios no le competía. Qué equivocada estuve. Y cuando finalmente me rendí, saqué la banderita blanca y le dije al Señor, me rindo, yo no puedo. Fue cuando escuché su voz y me dijo, hasta que por fin te rindes. Y te das cuenta que sin mi fortaleza, no podrás jamás vencer al enemigo. Y mucho menos podrás superar las deficiencias de tu carácter. Se requiere la fortaleza de Jesús a través de su Espíritu Santo para vencer. Y tenemos una cita de escrito por la hermana White, que va junto con la guía de estudio en el crisol con Cristo, que viene de Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 119, que dice, Dios requiere de vosotros que poseáis valor moral, firmeza de propósito, fortaleza y perseverancia, mentes que no admitan los acertos ajenos, sino que investiguen por su cuenta antes de aceptarlos o rechazarlos, y escuchen y pesen las evidencias y las lleven al Señor en oración. Antes de aceptar cualquier sugerencia o recomendación, especialmente cuando estás en medio de un crisol, en medio de una prueba, de repente todo el mundo quiere opinar y empiezas a recibir información. El Señor quiere que poseamos valor moral, que seamos firmes en nuestro propósito, que seamos fuertes y que perseveremos, y que nuestra mente no admita nada como algo cierto hasta que no investiguemos. Investiguemos antes de aceptar o rechazar cualquier cosa que se nos diga, en especial cuando estamos en medio de una prueba. Y todo lo que venga a nosotros, llevémoslo al Señor en oración. Si a alguno de nosotros le falta sabiduría, demándela de Dios, dice Santiago 1:5, porque Él nos dará la sabiduría abundantemente y sin reproche. Es necesario buscar a Dios en oración, buscar la sabiduría en su palabra. Créame que cuando tú buscas la respuesta a tus problemas en la palabra de Dios, el Espíritu Santo te lleva a textos en la Biblia, pasajes en la Biblia que te dan respuesta. Y todavía yo recuerdo cuando estaba en medio del crisol, estaba siendo puesta a prueba, tenía un trabajo como intérprete y me estaban presionando. Sentía que ya no iba a aguantar más la presión de mi supervisor. Encontraba hasta el mínimo detalle para formar un problema. Y a veces eran detalles producidos por él mismo. Y fui a Dios en oración y le pedí, Señor, necesito que me ayudes a perseverar si es tu voluntad que permanezca en este empleo y si no, dame la salida. Y el Señor me dijo, renuncia, yo te voy a sostener, yo te puedo dar mucho más de lo que estás ganando aquí. Y le dije, Señor, en tu nombre. Y renuncié. Y el Señor me sostuvo, me proveyó otra alternativa en donde tenía paz. Tuve paz y tranquilidad para dedicarme a hacer lo que tenía que hacer dentro de ese crisol. Y nunca me faltó el sustento. De eso se trata, buscar sabiduría
en Dios, llevar los problemas a Dios en oración. Puede ser que el Señor a ti no te lleve a renunciar a tu empleo. Puede ser que te cambie el empleo, o te cambie el jefe, o te cambie las circunstancias que te están presionando. Pero si tú vas al Señor en oración, Él te dirá qué hacer. Puedes confiar en eso. Ahora bien, se impone la condición. Cada vez que vas al Señor y pides de Él algo, pídelo con fe, no dudando nada. Esta petición de sabiduría no debe ser una oración sin sentido, que se olvida tan pronto la hayas terminado. Es una oración que expresa el deseo inspirado de tu corazón de poseer una sabiduría para discernir la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros presentamos nuestras peticiones a Dios para torcer el brazo de Dios para que Él haga nuestra voluntad. Y no estamos buscando de manera sincera hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Tú o Dios? Si vamos a Dios en oración, pidiendo qué hacer, hagámoslo de corazón sincero. Depongamos al yo. Es más, el yo no debe existir en nosotros. El que debe existir es Cristo en nosotros. Y es por eso que el Señor nos dice que si nos entregamos por completo a Él, ya no viva el yo en nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Y cuando Cristo vive en nosotros, entonces nos habremos entregado por completo a Él y querremos hacer su voluntad. Así que cuando vayamos a Él, si nos hemos entregado a Él por completo, no dudemos de la respuesta que nos va a dar. Y no dudemos de que nos va a dar una respuesta conforme a su voluntad. Porque el que duda es como las ondas de la mar, que va de un lado a otro, a veces arriba, a veces abajo, a veces estoy con Dios, a veces estoy sin Él. El que hace eso no podrá de ninguna manera obtener una respuesta de Dios. Después de hecha la oración, si no obtenemos inmediatamente la respuesta, no nos cansemos de esperar ni nos volvamos inestables. No vacilemos, aferrémonos a sus promesas, porque fiel es el que nos ha llamado y Él también nos contestará. Yo tengo años esperando una respuesta del Señor en cuanto a una situación que le presenté, y cada vez que voy donde Él me dice, espera, yo tengo todo bajo control, espera. Sin embargo, le he presentado otras peticiones a mi Padre a través de mi amante Salvador Cristo Jesús, y me las ha contestado de una vez. A veces ni siquiera he terminado de decir amén y ya me dio la respuesta. Pero para aquellas oraciones que parece que demoran su respuesta, mantengámonos firmes, sigamos orando, sigamos presentando nuestras peticiones al Señor. Aferrémonos a sus promesas. No vacilemos, no dudemos, porque el Señor es fiel y Él nos dará su respuesta a su debido tiempo. Y tenemos a la viuda importuna, en la parábola de la viuda y el hijo injusto como ejemplo. Si nuestras peticiones son importantes para nosotros, entonces sigamos presentándolos al Señor. No vacilemos. Tal vez esté probando nuestra fe. Y si lo que nosotros le estamos pidiendo es valioso, merece que nos mantengamos en un esfuerzo enérgico y fervoroso. Sigamos pidiendo, porque llegará el momento, y Dios no es un juez injusto, Dios es muy justo con nosotros. Él responderá a nuestra petición en el momento correcto. Oremos y no nos desanimemos. Tenemos la promesa, tenemos muchas promesas en la palabra de Dios. Velemos y oremos. Seamos firmes y la oración será contestada.
porque no es Dios quien ha formulado la respuesta, no es Dios quien nos dio la promesa. Si Él dio la promesa, Él es fiel en cumplirla. Cuanto más nos cueste obtener algo, más lo vamos a apreciar cuando lo obtengamos. Se nos dice claramente que si vacilamos, no podemos pensar en recibir una respuesta a nuestra petición, porque el que duda no puede obtener respuesta, porque tú estás dudando de las promesas de Dios. Y al que duda, no piense que el Señor le va a dar lo que está pidiendo, porque tú no crees que Él puede darte lo que pides. Así que no dudes, no vaciles, mantente firme en la promesa, porque Dios es fiel y Él cumplirá su palabra. Y terminamos esta cita de testimonios, tomo 2, página 119, diciendo: se nos recomienda aquí que no nos cansemos, perseveremos hasta el fin. Confiemos firmemente en las promesas de Dios. Si pedimos, Él nos dará liberalmente, sin reproche. Como dice Santiago 1:5, si a alguno de nosotros nos falta la sabiduría, pidámosla a Dios, y Él la dará abundantemente y sin reproche. Y podemos tener la plena seguridad de que Él contestará las peticiones conforme a su voluntad. Si por A o B hoy estás en medio de un crisol, sientes que el calor aumenta y no encuentras la salida, mira hacia arriba. Pide sabiduría de parte de Dios. Él te la dará. Puedes tener la plena seguridad de que te dará la sabiduría para salir del problema. Y si demora la respuesta, si demora la salida, mantente en oración. No dejes de orar. No dejes de buscar la sabiduría en la palabra de Dios. Permanece firme. No desmayes. Persevera hasta el fin, porque si perseveras hasta el fin, obtendrás la corona de vida que ha sido prometido a cada uno de nosotros. Así que te invito ahora a que vayamos al Señor en oración. Señor, en esta mañana queremos venir aquí, ponernos ante tus pies, Señor, trayendo cada uno de nuestros problemas. Tú sabes cuáles son, Señor, de manera individual, y sabes cuáles son los problemas de cada país. Sabes que Ucrania está pasando por situaciones difíciles. Están peleando con sus fuerzas. Te pedimos, Señor, que cada uno de tus hijos mire hacia arriba y que pida fuerzas de parte tuya. Que el poder de Jesús more en cada uno de ellos y que al ellos entregarse por completo a ti, Señor, y pedir tu fortaleza, que tú se las des abundantemente y sin reproche. Y que a través de la fortaleza que reciben de Jesús puedan ayudar a otros a hacer lo mismo, en especial a aquellos que no te conocen, que puedan presentarte como única alternativa para salir adelante del crisol en que se encuentran. Ayúdanos a todos, Señor, porque hay muchos que están enfermos, que están pasando situaciones difíciles en medio de una cárcel, en medio de un hospital,
tal vez en medio de un país que no es el de ellos y que no encuentran cómo sostenerse. Ayúdalos, Señor, darles sabiduría de lo alto, dales poder para que puedan aferrarse a tus promesas en medio de sus crisoles. Y a nosotros, Señor, sigue guiándonos, que podamos compartir las bendiciones que tú nos has dado, la sabiduría que tú nos has dado, que aprendimos también en medio del crisol. Que podamos compartir nuestra experiencia con todos aquellos que nos rodean y que puedan saber y tener la plena seguridad que en medio del calor extremo, así como estuviste con José, así como estuviste con Jacob y con cada uno de los patriarcas que hemos estudiado, así como estuviste con nosotros y nos fortaleciste y nos llevaste a puerto seguro, también estarás con cada uno de los que escuchan esta transmisión. Fortalécenos a todos, Señor, en medio de nuestros crisoles. Te lo agradecemos, Señor, sabiendo que tú darás respuesta conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por respondernos. En el nombre de Jesús pedimos esta bendición. Amén y amén. El Señor les bendiga ricamente. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Así terminamos la transmisión para el día de hoy, recordándoles que al que el Señor llama, capacita. Al que el Señor envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús por su palabra, todos juntos rumbo al cielo. No me queda más que decirles, Dios les bendiga. Marileida, el Señor te guarde, hija mía. A todos los que están en Restream, el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos, si Dios quiere, mañana a esta misma hora con la programación regular. Feliz día. Bye bye.